¿Dinero rápido sin riesgo ni grandes inversiones? Sí, ahora les explico cómo conseguirlo. Hola a todos amigos y este es un vídeo para los que quieren aprender desde cero a comprender el mercado financiero. Hoy estudiamos una gran parte de teoría, de información y aplicamos en práctica todo esto. Trato de demostrarles cómo aumenta el depósito desde $100 hasta por lo menos $1000. Este vídeo será interesante y contendrá instrucciones paso a paso, estrategia y todo. Mírenlo hasta el final. La estrategia de hoy es sobre cómo comerciar independientemente, sin ayuda alguna, a ganar y cualquier tiempo que les sea cómodo. Hoy empezamos por estudiar el análisis técnico, que es lo básico que deben conocer comerciando independientemente. Por eso este vídeo es perfecto para novatos y para los que están interesados en cómo se mueve el mercado y cómo ganar dinero en todo eso. Entonces, primero y más básico es que debemos poner el gráfico de velas. El gráfico lineal no nos da tanta información que necesitamos para pronosticar los movimientos del gráfico. El mercado es cíclico y lo que significa que sus movimientos son repetitivos. Exactamente en tales movimientos en los cíclicos se gana mucho dinero. Si una situación pasa 10 veces, es muy probable que esa situación pase otra vez. Y como conocemos la situación al dedillo, podemos ganar mucho dinero aprovechándonos de esa información. Entonces, vale, empezamos a comerciar y a estudiar la teoría. Vale. Y primero analizamos esa situación en el gráfico. Pues, a ver. Primero vemos la tendencia de subida. Eso se comprende y se deduce basándose en el crecimiento de las velas del precio. Y además, eso se nota con las velas que son de color verde. Yo digo sobre la tendencia de subida, claro. Pues es que las velas verdes muestran el crecimiento de activo y las rojas su bajada. Sí, vemos esas velas verdes grandes, es crecimiento y a partir de aquí se ve corrección. Pues está representada con las velas rojas. Lo más importante es que encontramos el carácter del movimiento del precio. Vemos el comienzo del movimiento, el movimiento mismo y su final. Vale. Cada movimiento, sea de subida o de bajada, se puede encontrar los niveles y las líneas de tendencia. Son los términos cuyas definiciones deben saber. Pues, por ejemplo, el mercado se mueve de esa manera, como les dibujo, como un zigzag hacia arriba, hacia abajo, pues aquí hacia arriba. Y con los puntos bajos podemos poner una línea de tendencia. Para poner una línea necesitamos tan solo 2 puntos de la vuelta del precio. Por eso buscamos 2 o 3 como máximo puntos de la vuelta y con ellos ponemos la línea de tendencia. En nuestra situación la línea de tendencia es así como se lo dibujo en el gráfico. Vale, el mercado sube y luego vuelve hacia la línea de tendencia. Tal patrón de movimiento pasa una y otra vez hasta que el mercado sube más que esta línea de tendencia que está justamente aquí en lo alto del mercado. Vale. Puede haber varias líneas de tendencia, a decir verdad, y tras cruzar una línea de tendencia, el mercado puede seguir hasta la siguiente una y otra vez, y etcétera, etcétera. Nuestra tarea es esperar hasta que el gráfico se acerque a tales líneas y en nuestro comercio podemos usar tales líneas como principales y como adicionales. Vale, otra vez repasámoslo todo. Eh, Aquí vemos la primera línea de tendencia y acabamos de poner la segunda línea de tendencia cuando vemos la reacción del mercado. Esta reacción aparece en la siguiente situación. El mercado se mueve arriba abajo, justo de manera que les dibujo en la pantalla. Parece a las ondas un poco, creo.
¿sí? O los picos de una montaña. En un momento notamos que cuando el mercado se vuelve es algo importante, ya que las vueltas no aparecen sin ton ni son y las vueltas aparecen solo cuando alguien está interesado en esto. Por ejemplo, algún trader grande, no sé. Las líneas de tendencia pueden ser verticales, diagonales, y etcétera, etcétera. Pues luego podemos suponer que si el precio se resalta dos veces de la misma línea, la posibilidad de que se vuelva por tercera vez de esa misma línea es muy alta. Y es lo de lo que nos aprovechamos comerciando. Por eso podemos en tales situaciones aprovecharnos de lo cíclico también del mercado, ya que entendemos que por tercera vez habrá reacción y así podremos ganar dinero. Aquí todo es bastante fácil. Pusimos la línea de tendencia con los puntos de tocar la línea. Esperamos hasta que el mercado toque por tercera vez la línea. Aquí cerca. Y entonces abriremos el convenio ya que el gráfico se resalta hacia arriba generalmente. Entonces, justo aquí abrimos el primer convenio, al final del cabo, ¿sí? Llevamos mucho ya hablando de teoría. Es tiempo para analizar la situación según todo lo discutido anteriormente. Vale, vale, vale. Vemos dos puntos de vuelta de gráfico, los encontramos, que son evidentes. Aquí están. Podemos marcar las líneas de tendencia con los cuerpos de las velas, así como con sus sombras. Unas rayas pequeñitas que salen del cuerpo de la vela hacia arriba o hacia abajo. Con el cuarto toque que está aquí, pues abrimos el convenio. Es la línea de tendencia ya que está dirigida hacia abajo y así como, no sé cómo se acompañara el gráfico hacia abajo. Es la línea de aprobación y está debajo del gráfico e impide su bajada. Sí. A lo largo de la bajada del gráfico había otra línea de tendencia que era de resistencia y podemos marcarla poniendo la línea con 2, 3, 4 toques del gráfico. Puede haber muchos toques, pero tenemos que entender que pronto o temprano el gráfico superará cualquier línea de tendencia. Eso último se nota aquí. Había muchos toques y en algún momento el gráfico rompe la línea de tendencia. En este caso, normalmente el gráfico cambia de tendencia. Así, eso funciona. Por eso en este fragmento vemos una dirección de subida de corto plazo. Podría que el gráfico siguiera subiendo, pero no lo pasó así. Em, el gráfico se mueve entre esas dos líneas de tendencia. Un momento, les dibujo todo. Una línea encima y otra está debajo. Puede que el gráfico siga de esa manera. Aquí encontramos el resalto del gráfico, qué bueno, tenemos suerte. El importe del convenio era máximo, por eso aumentamos el depósito muy rápidamente. Y el gráfico acaba de cruzar la línea de tendencia y en tales casos aparece aceleración del movimiento del gráfico según la dirección de la ruptura del gráfico, hacia la dirección de esa ruptura. Aquí hacia abajo. Pues otra vez, aquí está el nivel y la vela se forma debajo de la línea. Después se forma esta vela tan bonita. Sí, aquí está este nivel otra vez, miren. Sí, aquí les dibujo ese nivel otra vez. Está muy evidente. Esa vela pequeña y su cuerpo está más debajo que el nivel. Y luego se forma esa vela grande y roja. ¡Qué bonita! Mi convenio es de venta ya que no está claro dónde este nivel. Podemos abrir el gráfico más global y entonces vemos el nivel hasta que el gráfico puede bajar. Volvemos al gráfico local
Y notamos que la siguiente vela es roja, también roja. Y así ganamos $92 netos. Qué bueno. Pues aquí con el toque rápido del gráfico de la línea de tendencia abro el convenio de compra. Todo es simple, miren. Vemos la dirección ondulada del gráfico con los toques de las líneas de tendencia, que son la aprobación. Por eso el convenio es de compra. Es la línea principal. Pues aquí está la línea principal. Sí. Y la segunda línea, que está superada con el gráfico. El gráfico no rompió todavía la segunda línea y por eso no hay ninguna tercera línea de tendencia, pero cuando el gráfico supera la segunda línea de tendencia de esa manera, aparecerá la tercera línea de tendencia. Pero de momento vemos esa preciosa reacción del gráfico gracias a la que ganamos dinero. Felicitaciones. Pues el gráfico toca la segunda línea de aprobación y se resalta enseguida. Amigos, con las líneas de tendencia todo está claro. Ahora es tiempo para las líneas horizontales, que son aprobación y resistencia. Pues son frecuentes y no se diferencian mucho, a decir verdad. La única cosa es que son horizontales y no son líneas de tendencia, sino niveles horizontales de aprobación y resistencia para el gráfico. Se ponen el gráfico de la misma manera, encontramos los puntos de vuelta del gráfico que están en el mismo nivel horizontal. Eso importa mucho, que estén en el mismo nivel horizontal. Buscamos 2 o 3 puntos de la vuelta del precio y ponemos una línea justo de esa manera. Vale. Aquí, por ejemplo, vemos varias situaciones de vuelta del gráfico que son buenas para poner las líneas. Aquí está la primera situación y esta es la segunda situación de vuelta del precio. Luego veo el tercer toque con la sombra de la vela y veo un pequeño resalto el precio y abrimos convenio en ese resalto y ganamos dinero. Veo un pequeño resalto del precio, lo que significa la próxima ruptura del nivel. Pues normalmente todo pasa de la siguiente manera. Miren, el nivel horizontal que está aquí, por ejemplo, el precio se acerca a este nivel de esa manera y vemos que la tendencia es de subida más que de bajada. Por eso pronto o tarde el gráfico superará el nivel, por ejemplo, de esa manera tan bonita. Pues cuando eso pasa, vemos la subida o bajada rápida del gráfico con una o más velas. Es lo de lo que decía, el gráfico rompe el nivel justo de la manera que previó. Amigos, abrimos un convenio más. Para nuestro objetivo de $1000 nos queda un poquito, un par de convenios exitosos. La situación aquí es simple, según veo. Vimos ya muchas veces algo parecido, no es nada especial. La línea de tendencia la ponemos con 2 puntos de la vuelta del precio y cuando el gráfico se acerca por tercera vez al gráfico abrimos el convenio. Lo precioso de esta estrategia de comercio según la tendencia es que comerciamos en la mayoría de los casos según la tendencia. De acuerdo con esa tendencia, el gráfico sube, compramos, el gráfico baja, vendemos. Cuando usamos los niveles horizontales, es importante la falta de tendencia y la dirección de al lado, que es cuando el mercado está en el flat, o sea, sin tendencia y el gráfico se mueve de un nivel a otro, ni sube ni baja. Es cuando podemos abrir buenos convenios en este diapasón comercial formado por las líneas horizontales entre ambas líneas. Ay, queda un poquito, qué bueno. Abrimos el último convenio apostando $100, algo simbólico, ¿sí? Hoy aumentamos más de 10 veces el depósito ya. Eso es algo sorprendente y genial. Pueden tener una pregunta, ¿por qué funcionan todos esos niveles que son esquemáticos, puramente esquemáticos? Sí, son líneas simples y por poco útiles que parezcan, la cosa es que la mayoría de los traders exitosos comercian de acuerdo con tales líneas.
de eso, cuando el gráfico consigue esa línea, muchas personas empiezan a comerciar decidiendo la dirección siguiente del gráfico. Y así podemos aprovecharnos de lo cíclico del gráfico sabiendo qué va a pasar. Y ya logramos ganar $1000. Logramos nuestro objetivo. Gracias por ver este vídeo, amigos. Siempre pueden comerciar conmigo en mi canal gratuito. Espero ahí a todos ustedes. Todos los enlaces están en el comentario fijado debajo del vídeo. Suerte a todos. Gracias por ver este vídeo otra vez y hasta el vídeo siguiente.